Muy buenos días y bienvenidos a tu canal Inglés sin excusas. En la clase de hoy te voy a estar enseñando cómo decir en inglés hay, hubo, había, habría, habrá, puede que haya, pudo haber habido, etc. Así que quédate con nosotros y disfruta de nuestras clases. Lo primero que debemos saber es que debemos utilizar el verbo haber para formar o saber cómo decir esto en inglés. Y en inglés el verbo haber se dice there be. Y partiendo de ese verbo, entonces podemos formar todos los tiempos gramaticales o podemos decir las diferentes formas tales como hay, hubo, habría, etc. Vamos a ver lo fácil que es formar esto. Simplemente es saber el término o el tiempo gramatical del cual estemos hablando, si es presente, si es pasado, y si es singular o si es plural, y es todo. En algunos de los casos no necesitamos saber si es singular o plural. Por ejemplo, si yo digo hay y hay es singular, o sea, una sola cosa, pues utilizo la conjugación del verbo to be y digo es. Es decir, que hay sería there is si es una sola cosa. Por ejemplo, hay una casa, hay una reunión, etc. Si es más de una, entonces digo there are. Por ejemplo, hay dos casas, there are two houses. Hay dos problemas, there are two problems. En pasado, hubo, había, pues utilizo la conjugación del verbo to be y digo there was. Por ejemplo, hubo una casa, there was a house. Hubo una reunión, there was a meeting. Si es más de una, entonces ¿qué digo? There were. Por ejemplo, habían dos chicas, there were two girls. Habían dos libros en la mesa, there were two books on the table. Ya partiendo de ahí, si utilizo un auxiliar, por ejemplo, puede haber, pues simplemente utilizo el auxiliar can. Por ejemplo, puede haber, there can be, singular o plural. Pudo haber, bueno, digo could, there could be, pudo haber. Si digo habrá, entonces futuro, digo there will be y utilizo will, que es el auxiliar que usamos cuando hablamos en futuro. There will be, habrá. Si digo habría, entonces utilizo would, there would be, que sería habría cuando hablamos ya en condicional. ¿Sí? Ahora bien, si yo digo, por ejemplo, debe haber, entonces ¿qué utilizo? El auxiliar para decir deber, que es must. There must be, y ahí sería debe haber. Si digo debiera haber o debería haber, entonces ¿qué digo? Should, que es el auxiliar que traduce debería o debiera. Entonces debiera haber, there should be. Y así sucesivamente. Y puedo jugar con todos los tiempos gramaticales. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, va a haber, entonces ¿qué digo? There is, y si es plural, there are going to be. Va a haber, there is going to be, y si es plural, there are going to be. Si digo iba a haber, por ejemplo, entonces sería there was, si es singular, there were going to be, si es plural. Por ejemplo, iba a haber, there was going to be. Iba a haber, pero en plural, there were going to be. Y así sucesivamente. Si yo digo tiene que haber, pues utilizo el verbo tener que sería to have to. Entonces yo digo que tiene que haber, there has to be, si es singular, o there have to be, si es plural. Y así sucesivamente. Ahora, con estas, note que aquí utilizamos lo que fue el pasado participio, ya que si decimos ha habido, entonces habido sería pasado participio. El auxiliar que vamos a utilizar sería have o has si es singular. Es decir, que si yo digo ha habido, entonces ¿qué digo ahí? There has been si es singular, y si es plural, han habido, entonces sería there have been. Ahora bien, si yo dijera había habido, entonces en ese caso decimos there had been, ya que había, se dice had, pero lo que le sigue sería en pasado participio. Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es que haber se dice there be, y partiendo del verbo to be utilizamos su conjugación ya sea presente o pasado. Por ejemplo, hay, there is, there are, singular y plural. Hubo, there was, there were, singular y plural. Puede haber, there can be. Pudo haber, there could be. Habrá, futuro, there will be. Habría, there would be. Debe haber, there must be. Debería haber, there should be. Va a haber, there is going to be. Iba a haber, there was going to be. Tiene que haber, there has to be o there have to be si es singular o plural. Si yo digo ha habido, there has been si es singular, there have been si es plural, y había habido sería there had been, ya sea singular o ya sea en plural. Vamos a hacer algunas oraciones o algunos ejemplos. Por ejemplo, si digo hay una reunión hoy, como es singular y es presente, entonces ¿qué digo ahí? Hay una reunión hoy sería there is a meeting. There is a meeting
hoy. Today. Hay una reunión hoy. Utilizo there is. ¿Por qué? Porque es singular. Hay una reunión. There is a meeting today. Si digo, por ejemplo, hay 2 libros en la mesa, ya ahí es plural. Entonces, ¿qué digo ahí? En vez de decir there is, como es plural, digo there are. Por ejemplo, hay 2 libros en la mesa. There are 2 books en la mesa. On the table. On the table. Hay 2 libros en la mesa, plural. Si digo, por ejemplo, hubo una fiesta ayer, ese es pasado y es en singular. Entonces, ¿qué digo? There was, que sería hubo. Hubo una fiesta ayer. There was a party. There was a party yesterday. Hubo una fiesta ayer. There was a party yesterday. Ahora, si digo, por ejemplo, habrá. Bueno, habrá, yo soy futuro. Utilizo el auxiliar will y digo, habrá. There will be. Habrá. Yo digo, por ejemplo, habrá una reunión hoy. Entonces, ¿qué digo ahí? There will be a meeting today. Ahí sería, habrá una reunión hoy. Si digo habría, pues condicional, entonces utilizo would. ¿Y qué diría? Habría, there would be. Habría problemas contigo. There would be problems contigo. With you. Habría problemas contigo. Si yo digo puede haber, bueno, utilizo can, que sería el auxiliar para decir poder. Entonces yo digo puede haber. There can be. Yo digo puede haber una solución. Entonces, ¿qué digo ahí? There can be a solution or a way out. There can be a way out. Puede haber una solución. Si yo digo pudo haber, pudo, pues eso es pasado, con el auxiliar could, que traduce pudo. Entonces, ¿qué digo ahí? There could be. Ahí sería pudo haber. Entonces yo digo, pudo haber un accidente allá, o pudo haber un accidente. There could be an accident. There could be an accident. Pudo haber un accidente. Sí. Si yo digo, por ejemplo, va a haber, va. Entonces, ¿qué digo? There is going to be. There is, si es singular, claro está. Si es plural, decimos there are. Por ejemplo, va a haber un negocio. There is going to be un negocio. A business. Ahí sería, va a haber un negocio. Yo digo, debe haber. Debe, bueno, pues pongo must. ¿Y qué digo? There must, debe. There must be. Digo, debe haber alguien aquí. There must be someone aquí. Here. Debe haber alguien aquí. Si yo digo, entonces, debería. Entonces, ¿qué pongo? Should. ¿Debería o debiera? Entonces, ¿qué digo ahí? There should be. Debería haber. Por ejemplo, debería haber un mejor servicio. Entonces, ¿qué digo? There should be a better, ¿qué? Service. Y esta es la forma de cómo podemos utilizar esta gramática haber en todos los tiempos gramaticales. Hay más, pero simplemente quisimos abarcar esta primera parte. Vamos a hacer ahora algunas preguntas y respuestas. Y vamos a empezar diciendo how many. How many traduce cuántos. How many. Por ejemplo, yo digo, ¿cuántas personas hay en tu casa? How many people, ¿verdad? Persons, ¿por qué no? How many people are there? Hay, para preguntar hacemos una inversión. How many people are there in your house? In your house. Ahí sería cuántas personas hay en tu casa. Yo digo, por ejemplo, en mi casa, para responder, in my house, hay 4 personas. In my house, there are, ¿y qué digo ahí? 4 people, o 4 persons. How many people? 4 people. Hay 4 personas. Por ejemplo, si decimos cuántos estudiantes, entonces, ¿qué digo ahí? How many students? ¿Cuántos estudiantes? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay en tu escuela? How many students are Vamos a decir en tu clase. In your class. In your
class, en tu clase. Indicando en tu clase, podemos decir classroom, ¿por qué no? Vamos a ponerlo aquí también. How many students are there in your class? Room, ahí, para indicar que estamos hablando del salón de clase. How many students are there in your class? O how many students are there in your classroom? Para responder podemos decir, en mi salón de clases, in my classroom, en mi salón de clase, hay 30 estudiantes. ¿Qué digo ahí? There are 30 estudiantes. Students. There are 30 students. Hay 30 estudiantes. Vamos a hacer un en pasado. Por ejemplo, yo digo, ¿cuántas chicas? ¿Cuántas chicas? Entonces digo ahí, how many girls? How many girls? ¿Cuántas chicas habían en la fiesta? How many girls habían? Were there en la fiesta? Were there at the party? Were there, ahora sí, at the party? Entonces, ahí tú me puedes responder, en la fiesta. Bueno, at the party, en la fiesta, at the party, habían 20 chicas. ¿Qué digo ahí? There were, porque es plural, 20 girls. Habían 20 chicas. Were there 20 girls? Y esto es la forma de cómo podemos practicar esta gramática there be. Y este ha sido el tema de esta semana. Espero que te haya gustado, ya que fue hecho con mucho amor para ti. Así que recuerda, inglés sin excusas. Y nos vemos en la siguiente semana. Bye bye, Dios te bendiga.